eso en JCTV presentamos Punto Zoom, el espacio en donde las figuras más importantes de la visión política, económica y social alzan su voz. Según la previsión del Banco Central, más o menos vamos a perder 550.000 empleos este año. Eso es terrible, porque significa que para poder retomar la senda del empleo, la senda del trabajo, la senda de las oportunidades, la senda de la reactivación económica, tenemos que ir más rápido. Punto Zoom. Si nosotros tenemos una cuarentena, fuera interesante, Nicolás, si también está en cuarentena las deudas. Si nosotros, los negocios están en pausa, las deudas estén en pausa. Punto Zoom en JCTV Noticias. Punto Zoom con Roberto Gómez, asambleísta. Gracias por aceptar esta invitación y conocer su perspectiva, ya que usted fue uno de los principales interpelantes en el juicio político en contra de la ya ex ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Qué mensaje queda de parte de la Asamblea Nacional cuando 125 asambleístas presentes, 104 le dijeron que no, que la censura y que se vaya? Cuando la ex ministra mencionaba de que en realidad la Asamblea lo hace porque había apresado a alguno de los suyos. Bienvenido, Roberto Gómez. Bueno, buenos días, un saludo a todos, muchas gracias por permitirme estar acá. Yo creo que el mensaje es muy claro. La Asamblea ha dejado de ser un reducto de Carondelet. La ministra de Gobierno fue censurada y destituida porque 104 asambleístas tuvieron la claridad de que su tarea es representar a la ciudadanía que es víctima de la delincuencia, que es víctima del desempleo, que fue víctima del mal manejo de los hospitales, y por eso se censuró a la ministra de Gobierno en un juicio político donde la ministra fue llevada formalmente ante el Pleno por las causales descritas, pero que fue censurada por el elemento fundamental que determina la naturaleza del juicio, que es si se confía o no en esa ministra. Si ese funcionario público a cargo de todo lo que está encargado ha tenido buenos o malos resultados. Y el resumen de la gestión, del resultado de la gestión de la ministra de Gobierno fue que los ciudadanos reciben bala por parte de los delincuentes, que los asambleístas recibían hospitales por parte del Estado. Ahora, ¿qué impresión daba la ex ministra de Gobierno en el Palacio de Carondelet con todo el gabinete atrás cuando esto no se había visto nunca antes? En realidad ella tenía la única persona que tenía que responder sobre las interpelaciones que le hacían. Mire, yo creo que el único mérito de la comparecencia de la ministra del día de antes de ayer, o el día martes, es que le hizo al presidente de la República trabajar la jornada más larga de los últimos 3 años y medio. Lo hizo sentarse 6 horas a hacer exactamente nada con todos los ministros detrás de él. Me dicen que hasta un árbol les pusieron en el salón amarillo para que se turnen en abrazarlo. La ministra dio la oportunidad a que 104 asambleístas censuren la acción de todo el gobierno. Todo el gobierno. Una ministra que pone más cara que el presidente de la República y que todos los ministros juntos, pero que no estuvo a la altura de la tarea que le encomendaron. Y que por haber puesto la cara, digamos, valentía no viene acompañada de competencia ni de eficacia. Y lo que sucedió es lo que tenía que suceder. Ahí estaba el subnormal del ministro de Salud, que dijo que los médicos habían llevado el virus a los hospitales. Ahí estaba el canciller, que dijo que el viaje de la vicepresidenta fue para jugarse la vida, mientras hablan de los médicos como hablan. Fue una censura a toda la gestión del gobierno, como tenía que darse. Ahora, tal vez la ministra quiso demostrar que tenía todo el respaldo del gobierno cuando anteriormente no se le dio los votos cuando quiso ser vicepresidente de la República.
Ese es el problema, ¿no? El problema es que no entiende el gobierno qué son. No saben que el respaldo no es de 15, digamos, burócratas sentados en el mismo salón, y nunca lo tuvo. Y el juicio político no se hace con las opiniones de los aplaudidores, con insensatos condescendientes del gobierno. El juicio político se hace en el pleno, pensando si ese ministro le hizo bien o mal a la gestión, a la vida de los ciudadanos. Y el resultado es que contundentemente la ciudadanía pues es víctima de la gestión del gobierno en lo económico, en lo relacionado a la seguridad, en lo relacionado a la salud. Así que la ministra de Gobierno, en representación del gobierno, pues fue censurada de manera absolutamente correcta. Yo he escuchado mucha gente que no le gusta porque es por muy poco, dicen, ¿no? Pues si al Capone lo agarraron por defraudación tributaria cuando el tipo era un gángster. Al expresidente por $6,000. Y ahí se aplauden como focas, pues, ¿no? Como focas. Cualquier persona que defiende la gestión de la ministra de Gobierno en octubre ocupa el mismo lugar que los que defienden al gobierno anterior porque construyó carreteras. Todo lo que pasó en octubre estuvo mal. Todo. Destruyeron las ciudades. Dejaron incendiar la patria 12 días solo para echarse para atrás. No, yo creo que lo que sucedió era lo justo. La Asamblea Nacional ha dado el mensaje al presidente de la República de que ningún ministro de su gobierno está exento de fiscalización, y a la ciudadanía de que la Asamblea ha dejado de ser un reducto de Carondelet. Ahora, fue por algo puntual, el tema de las bombas lacrimógenas caducadas, y tal vez se señaló la situación que se dio en un refugio cuando también intervino la policía con gases lacrimógenos, pero la investigación sobre los hechos de octubre todavía debe seguir abierta, considerando los muertos y las pérdidas económicas en aquella ocasión. A ver, formalmente, cuando se viola la ley, en mucho o en poco hay una sanción y una pena que pagar cuando se sanciona. Hay una sentencia de culpabilidad. Eso se dio. Porque es una violación legal entregarle al policía implementos en mal estado. Como que le entreguen un chaleco antibalas que no tiene Kevlar, por poner un elemento, sino que tiene papel aluminio. Como que le entreguen a los médicos mascarillas dañadas porque no había más. En cualquier momento, gasear una universidad es una violación constitucional. 3 causales contundentes que nadie se atrevió siquiera a negar. Luego, la censura es la consecuencia normal de todo esto. Y que quede muy claro, a los manifestantes violentos, a quienes violan la ley, tiene que procesarlos la Fiscalía con la función judicial. Los ministros tienen que ser sujetos a control político por la Asamblea Nacional, la función legislativa. Lo que se ha dado es que la Asamblea Nacional ha hecho su trabajo. La Fiscalía General y la Asamblea Nacional también hizo un informe del recuento de los hechos. Está pendiente que la Fiscalía General del Estado vaya tras todos los que se comportaron fuera de la ley. No porque la función judicial no hace su trabajo y hay impunidad, quiere decir que la Asamblea tiene que dejar de hacer el suyo y que haya impunidad también. Ahora, ¿qué decir con respecto a la cúpula policial y de estos implementos caducados cuando también se los llamó a comparecer a los generales de la Policía Nacional? Bueno, para ser precisos, ellos comparecieron, pero no por llamado de la Asamblea, sino como prueba de descargo de la ministra de Gobierno. Y lamentablemente para ella, felizmente para ellos y para el Ecuador, al decir la verdad de que la ministra de Gobierno es la responsable política y que sí le avisaron de algunas cosas que la ministra trataba de decir que nadie les avisó, pues eso lo que hicieron fue ratificar el tema. Yo sobre los policías en sí, yo creo que es un buen mensaje en términos de que
Si alguien les entrega implementos en mal estado para ir a hacer su trabajo y pone en riesgo la vida de los policías, esa persona tiene que ser sancionada y censurada. Eso es lo que sucedió. Luego, pues, hay un nuevo ministro de gobierno que viene de la esencia de la Policía Nacional, retirado de la Policía Nacional, más allá de ser del mismo equipo de la ministra. Yo creo que es algo muy bueno en términos de que esa reinstitucionalización de esa institución que tiene que tener vida propia, institucionalidad propia, que no debe dejarse manosear políticamente, pues tiene que pasar por un proceso interno de fortalecimiento muy importante. Hoy la ciudadanía así lo requiere. Ahora, lógicamente el presidente de la República tenía que defender a su ex ministra, pero también causó extrañeza que realice una cadena nacional para defenderla y decir que ha perdido a la mejor funcionaria de su gobierno. Sin embargo, la situación está en que ella ha liderado una lucha contra la corrupción, pero usted bien lo señala al principio de esta entrevista, el tema del reparto de los hospitales. Es otra situación que también se le involucra a la exministra Romo. No hay lucha contra la corrupción. La ministra quería vernos la cara a los asambleístas como le quieren ver la cara del gobierno a todos los ciudadanos, hablando de la cirugía mayor a la corrupción o del tren playero, o de que se han generado 1 millón de empleos en los últimos 6 meses, 400.000 empleos se han recuperado en los últimos 6 meses. Eso es una broma de mal gusto. Yo creo que el presidente de la República, digamos, hizo la cadena antes de que siquiera sepa el resultado de la votación. Yo creo que la tenía hecha ya hace algunos meses y solamente la pusieron porque, digamos, ya sabían lo que iba a pasar eventualmente. Lamentablemente el presidente de la República pues no tiene más impacto en la nación que el cuadro que va a dejar en Carondelet pintado cuando se vaya. Y en ese sentido, pues yo creo que los ecuatorianos necesitan políticos buenos, serios, sanos, que piensen primero en el Ecuador, que no anden blindando a sus ministros solamente por blindarse a sí mismo. En esa cadena que usted dice, el presidente le agradeció. ¿Ve usted? ¿Saben a quién más le agradeció también? A Alexandra Ocnes, a Paul Granda, al ex vicepresidente de la República. Y le agradeció a la ministra de Gobierno, la ex ministra. Ya sabemos cómo termina eso, ¿no? En ese sentido, la tema de los hospitales, ya está una declaración detallada de Daniel Mendoza, que la menciona ella dentro de este entramado de asociación ilícita y reparto a varios asambleístas. ¿Cómo quedará aquello cuando estamos a poco tiempo de terminar este periodo legislativo? A ver, eso tiene que ver con también, de nuevo, dos tipos de sanciones, la sanción penal y la sanción política. Políticamente nosotros hemos presentado ya, lo presentamos hace 1 mes y medio, otro juicio político enterito, nuevecito, solamente con esa declaración a la que usted hace referencia en relación a la ministra de Gobierno. Luego, la Fiscalía General del Estado es quien dio a conocer todos los detalles de estas declaraciones del ex asambleísta que ya está detenido y que aceptó su responsabilidad y que cooperó con la justicia y que señala al gobierno, a la ministra específicamente, a la ex ministra específicamente como responsable, como contraparte, ¿no? Porque si alguien recibe, alguien entregó. Claro. Así que yo espero que en la Asamblea Nacional pues el presidente ponga esto a debate rápido, como peleamos en el juicio anterior, vamos a seguirlo peleando. Y la Fiscalía pues tendrá que hacer lo más rápido posible de su trabajo también para impulsar el proceso penal frente a las personas que participaron en estos ilícitos, ¿no? Ahora se reivindica la Asamblea Nacional con esta votación unánime, 104 votos en contra de la ministra de Gobierno. Yo no creo, yo creo que los políticos, las instituciones nunca tienen que tener la oportunidad de reivindicarse, siempre tienen que ser duramente criticadas, aun cuando hagan bien. Lo que sí es que esta asamblea ha dejado de ser un reducto de Carondelet a partir de esa votación. Y eso es bueno, sí. Es poco, es mucho, eso tiene que jugarlo la ciudadanía, pero que se sepa quiénes son los asambleístas que impulsamos eso. Solamente los que estábamos como impulsadores del juicio, sino que todos los que firmaron originalmente. Y luego, ¿quiénes se sumaron? ¿Quiénes se sumaron para tener 104 votos? 104 votos no se obtienen por una cuestión solamente coyuntural. 104 votos
en una asamblea se obtienen cuando hay absoluta contundencia y deseo de corregir. Ojalá que la ciudadanía no sea buena con la asamblea y la siga criticando cada vez más. De todas maneras, usted fue insistente, no dio su brazo a torcer, más aún cuando se mencionaba en los corrillos de que ya no había hombre de maletín, sino la mujer del maletín. Sí, yo creo que en ese sentido, mire, yo creo que no hay que cansarse. Ningún ecuatoriano, ningún padre, ninguna madre de familia se levanta un día que tiene varios problemas o tiene todo en contra y dice me cansé de luchar. Y si la gente no tiene derecho a cansarse de luchar, no puede elegir cansarse de luchar, a nosotros que nos mandan a representar a la ciudadanía tampoco podemos cansarnos. Yo creo que a fin de cuentas, si la historia nos da la razón, es porque la historia la escribimos nosotros. Ahora, en esa lucha, usted que empezó con el movimiento Creo, ahora independiente, ¿qué pasará de aquí en adelante que termine el periodo legislativo con Roberto Gómez? La vida pública de las personas que tienen que rendir cuentas empieza y termina cuando empieza y termina sus cargos. Luego es una elección personal si sigue o no pues exponiéndose a la vida pública, primero. Segundo, yo con una precisión, yo fui separado del bloque, no del movimiento. Yo sigo estando afiliado al movimiento político, no tengo ningún proceso disciplinario dentro del movimiento político. Fui separado del bloque. Mire usted, no les gustó que le demos los votos a Vicente Tayano para presidir la Comisión de los Trabajadores. Hay una alianza muy buena, por cierto, con el Partido Social Cristiano, muy buena. Y no les gustó que iniciemos el juicio político contra la ministra de Gobierno, pues bueno, terminaron sumándose. La línea recta es la línea más segura, a veces es la línea más dura, pero es la correcta, es la que la ciudadanía sabe por donde uno le dice que va a caminar y termina caminando por ahí. En buena hora que nos encontramos posteriormente con los resto de asambleístas que, por buenas razones inclusive, pues decidieron que temporalmente pues habían otros caminos que recorrer. Es decir, que el tiempo le dio la razón a Roberto Gómez. A todos los asambleístas que... El tiempo le dio la razón a todos los asambleístas que sabían que su trabajo principal es fiscalizar, y si el tiempo nos dio la razón y la historia nos dio la razón, es porque la historia la escribimos nosotros, con nuestras acciones. Bien, ya estaremos pendientes entonces de Roberto Gómez como asambleísta, y muchas gracias por haber estado con nosotros en Punto Zoom a través de JCTV Noticias. Saludos a todos, gracias. Gracias. Un equipo de comunicadores, personajes que hacen noticia, enlaces internacionales, aliados, tecnología y profesionalismo. JCTV La Propia y JCTV Noticias. Y seguimos con más de Brillarás el Reality. ¡Pero esperen! ¡No hemos comido! ¿Verdad? Mira, yo les recomiendo un lugar, Picantería Abraham y Daniel, donde venden el mejor encebollado de Guayaquil, con una especialidad, el tuco. Con precios económicos. Y estamos ubicados en Portete y la 18ª, así que ¡te esperamos!